Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado mis queridos niños y niñas de Dios? Esperando que se encuentren súper bien en la compañía y unión de sus papis, de su mami, de sus seres queridos en general. Agradeciendo también a aquellos internautas que se dan cita cada vez y cuando se activa la campanilla, que es el indicador que yo he subido un nuevo material audiovisual. Esperando que este tipo de materiales sean de mucha utilidad para estudiantes de escuela, de colegio, universidad y también para aquellos amantes al conocimiento para que puedan enriquecer mucho más su conocimiento y cultura general. Bien, ha llegado el momento de iniciar un nuevo capítulo y en esta ocasión este capítulo lo he orientado a los estudiantes de octavo año. Es un capítulo que tiene que ver mucho con el aspecto de informática en su rama de computación. Claro está, computación obviamente es una rama de la informática que permite el manejo de lo que corresponden a programas, en este caso a utilitarios ofimáticos. El utilitario ofimático que vamos a dar comienzo a tratarlo de una manera directa va a ser lo concerniente a la hoja de cálculo. ¿Qué tiene que ver la hoja de cálculo con la parte matemática? Obviamente tiene que ver bastante, tomando en cuenta que este tipo de programas le permiten al usuario realizar operaciones a través de fórmulas. En una hoja de cálculo aplicamos el concepto de lo que corresponden a las coordenadas, en cierta forma, del plano cartesiano. Y miren ustedes la importancia de todos estos conocimientos que previamente se les enseña a los estudiantes desde escuela y que se los aplica incluso en el aspecto tecnológico. Y vamos a demostrarlo. Bien, tenemos aquí hoja de cálculo. La hoja de cálculo, como yo lo había indicado, es un programa. Y este programa corresponde a la naturaleza de aquellos que permiten realizar cálculos a través de fórmulas. También tomando en cuenta que este tipo de programas me permiten diseñar gráficos estadísticos, tablas con contenidos, prácticamente también me permite a la parte del manejo de cierta cantidad de datos con el concepto básico de lo que sería una base de datos. Ojo, no estoy diciendo que Excel sea una base de datos, claro que no, pero me da esa característica de entender que a través de Excel puedo hacer trabajos pequeños que puedan manejar cierta cantidad de datos. Ahora, tomamos en cuenta que en este caso el área de trabajo, que es donde el usuario va a realizar cada uno de los trabajos concernientes, en este caso los cálculos. Esta área de trabajo es la que prácticamente la puede observar aquí, ustedes pueden observarlo. Tiene una característica como los cuadernos cuadriculados donde los niños, los estudiantes en general, usan para la cátedra de matemáticas. Miren ustedes, tenemos aquí un área cuadriculada, la cual está dividida entre columnas, ¿verdad? Las columnas ubicadas en sentido vertical y también tenemos las filas que están en sentido horizontal. Las columnas son aquellas, como ya lo había especificado, que se encuentran ubicadas en sentido vertical y llevarán el nombre de las letras del alfabeto. Columna A, la columna B, la columna C, la columna D, la columna E, la columna F. Y claro, ahí no acaba todo, porque sigue con la columna G, H, I, J, K, hasta llegar hasta la Z. Una vez que llega hasta la Z, no finaliza. Hay un orden aleatorio que es columna AA, columna AB, columna AC y así sucesivamente con cada una de las letras del alfabeto en sus correspondientes combinaciones. En lo concerniente a las filas, tenemos una gran cantidad de filas. También podemos observar que
en el área de trabajo de una hoja de cálculo, yo me puedo dar cuenta, como lo había indicado, que está como una parte de cuadrículas. Tomamos en cuenta que la unión de una columna con una fila prácticamente me va a formar un pequeño cuadro. Y ese pequeño cuadro va a tener un nombre. En una hoja de cálculo, un cuadrito, de lo que yo puedo observar aquí, va a llevar el nombre de celda. Es decir, este pequeño cuadro va a llevar el nombre de celda. Las celdas van a surgir a través de la combinación de una columna y una fila. Por ejemplo, yo tengo aquí esta celda seleccionada, ¿verdad? Y en esta celda seleccionada, como ya lo dije, que es la unión de una columna y una fila, y esta a su vez va a tener un nombre. Pero ¿cuál es el nombre de esta celda? El nombre de esta celda será A1. Recuerden que el nombre de una celda está compuesta por el nombre de la columna y el número de fila. Es decir, celda A1. ¿Por qué? Porque está en la columna A y en la fila 1. Entonces, ¿cómo se llamará la celda de aquí? Entonces, yo voy a observar y digo, ya, está aquí esta posición, ¿verdad? Está aquí. En este caso, yo lo voy a remarcar. Y yo tengo que está en la columna B y en la fila 3. Entonces, esta celda se llamará B3. ¿Por qué es importante la parte del plano cartesiano ubicado aquí? Porque nosotros en el plano cartesiano prácticamente trabajamos con coordenadas, ¿verdad? Que me da el eje de la X, el eje de la Y, y aquello pues se los conoce como pares ordenados. Aquí también vamos a encontrar ese criterio para nosotros podernos ubicar en lo que tiene que ver con el área de trabajo de una hoja de cálculo. Ahora bien, tenemos aquí a breves rasgos, de una manera directa, lo que es la hoja de cálculo a nivel de su área de trabajo. ¿Cómo vamos nosotros a trabajar en esta área de la hoja de cálculo? Vamos a hacer los primeros cálculos, pero antes de hacerlo, vamos a entender un poquito más sobre el posicionamiento al momento de que yo ingrese una cantidad. Por ejemplo, tengo aquí el caso. Yo voy a escribir aquí el número 5. En la otra celda, B1, voy a escribir el número 4. ¿Ok? Tengo el 5 y tengo el 4. ¿Qué es lo que yo he hecho? Ingresar un valor numérico. La característica de las celdas es que me permiten el ingreso de tanto valores numéricos, alfabéticos, alfanuméricos, tipo data, booleanos, ¿verdad? En algunos de los casos tipo memo, que son prácticamente la característica que puede almacenar el tipo de datos dentro de cada celda. Ahora bien, tenemos aquí dos cantidades. Si yo, por ejemplo, quiero saber en qué celda está ubicado el número 4, obviamente yo voy a observar y me voy a dar cuenta que está en la columna B, en la fila 1. Es decir, que está ubicado en la celda B1. Si, por ejemplo, el número 5, como ya lo había indicado anteriormente, está ubicado en la columna A y en la fila 1. Si yo, por ejemplo, aquí en esta otra celda, yo voy a escribir el número 7, esta celda va a estar, este número 7 va a estar en la celda B, fila 3, es decir, está en la celda B3. Ese 7 está en la celda B3. Si yo, por ejemplo, ya no quiero escribir números, sino que yo quiero escribir un signo, entonces yo pongo aquí esta arroba. Esta arroba, ¿dónde está ubicada? Está ubicada en la celda D4, es decir, en la columna D, fila 4. Si yo, por ejemplo, tengo una letra, voy a poner aquí la M. ¿Dónde estará esa M? ¿En qué celda? Estará ubicada en la celda en la celda B5. Si yo, por ejemplo, tengo la letra S estará en la celda D7.
Y así sucesivamente usted se puede dar cuenta que la ubicación de cada elemento, ¿verdad?, va a estar dentro de una celda y esa celda obviamente va a tener un nombre determinado. Recordemos que el nombre de una celda está compuesto por el nombre de la columna y el número de fila. Nombre de la columna y el número de fila. Ahora bien, entonces vamos a hacer algo interesante que equivale a la parte de lo que ya sería las primeras fórmulas que vamos a utilizar, que vamos a emplear en una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta lo siguiente. Sabemos que una celda tiene la característica de permitir el ingreso de caracteres alfabéticos, alfanuméricos, numéricos, booleanos, tipo data, tipo memo, ¿verdad? Que prácticamente nosotros en clase anterior presencial vimos los tipos de datos cuando estábamos hablando sobre la estructura de una tabla. Recuerden ustedes, mis estudiantes, que yo les indicaba que una tabla es una estructura que va a estar compuesta por lo que llamamos campos y que los campos van a solicitarle a la persona que vaya a llenar un determinado tipo de datos. Por ejemplo, apellidos y nombres, ese tipo de datos es alfabético. Si hablamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con un número de teléfono, obviamente el dato que le está pidiendo es un número, es tipo numérico. Si le está indicando la fecha de nacimiento, obviamente es un tipo de fecha, un tipo data. Ahora bien, vamos a hacer aquí por primera vez cálculos en una hoja de cálculo utilizando fórmulas sencillas. Para aquello necesito lo siguiente. Yo voy a escribir aquí las palabras primera cantidad. Déjenme poner acá este marcador. Este de aquí que se ve mejor. Primera cantidad. Acá en la celda B1. Segunda cantidad. Aquí yo voy a poner la palabra suma. Voy a escribir la palabra suma. ¿Ok? Acá yo voy a escribir la palabra resta. Acá en la celda E1 la palabra división. ¿Sí? Perdón, voy a poner mejor multiplicación en orden. Multiplicación. Y finalmente la palabra división. Ahora sí, de una manera ordenada. ¿Ok? Tenemos allí. Primera cantidad en la celda A1. Segunda cantidad en la celda B1. Suma en la celda C1. Resta en la celda D1. Multiplicación en la celda E1 y la división en la celda F1. ¿Qué es lo que yo he hecho? Lo único que yo he hecho es poner títulos. Nada más. ¿Dónde yo voy a ingresar las cantidades? Yo voy a ingresar las cantidades en esta posición, desde la fila 2 hacia abajo. Es decir, yo voy a poner aquí el número, un ejemplo, un número 5. Acá voy a poner el número 2. Aquí voy a poner un número, qué sé yo, el número 120. Acá un número 80. Por aquí voy a poner el número 3. Por aquí el número 7. Por aquí el número 4. Por aquí el número 1. Por aquí el número 5. Por aquí el número 6. El número 9. Y el número 8. Es decir, he puesto cantidades cualquiera. ¿Cómo nosotros vamos a estructurar una fórmula en una hoja de cálculo? Es muy sencillo. Solamente presten un poquito de atención. A ver, yo tengo que ubicarme, ¿verdad? Por eso, obviamente, yo he puesto estos títulos. Si aquí dice primera cantidad, toda esta columna, ¿verdad?, va a estar ya con el cartelito, digámoslo así, con el mensaje que diga primera cantidad,
Y aquí voy a ingresar cantidades, que ya lo he hecho. La siguiente columna, que es la columna B, desde la celda B2 hacia abajo, he ingresado más cantidades, que equivalen en este caso a la segunda cantidad. ¿Dónde quiero que me aparezca el resultado de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división? Yo quiero que me aparezcan a partir de la celda C2, aparecerá el resultado de la suma, en la celda D2 el resultado de la resta, en la celda E2 el resultado de la multiplicación y en la celda F2 el resultado de la división. Recuerden que la computadora tiene inteligencia artificial. La computadora no piensa. El que piensa es la persona que lo vaya a operar. Es decir, el ser humano es el que piensa. Usted me va a decir, no, pero ahora hay robots, hay androides. Sí, o sea, ha crecido considerablemente el aspecto de la robótica. Muy bien, correcto, muy bonito, chévere. Pero a nivel general, el único que piensa es el ser humano. La computadora solamente es una herramienta que tiene una inteligencia artificial, la cual nosotros como humanos le vamos a dar órdenes para que ésta a su vez realice un determinado trabajo. ¿Ok? Entonces, yo aquí voy a darle una orden a la computadora. Voy a darle una orden a la computadora para que me calcule cada uno de los resultados de las operaciones que yo he puesto aquí. Es decir, lógicamente yo sé que el resultado de la suma aquí será 7, ¿verdad? De una manera lógica, pero vamos a detallarle de una manera que la computadora me entienda. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Aplico el signo igual. Entonces, usted va a escribir el signo igual. El signo igual. ¿Ok? Ahí está el signo igual. Toda fórmula en Excel siempre comienza con el signo igual. Claro está. Te dije el nombre de la hoja de cálculo. Pero la hoja de cálculo no solamente tenemos con Excel, con Microsoft Excel, que es el nombre completo. También tenemos una hoja de cálculo llamada Lotus 123. También tenemos otra hoja de cálculo que se llama Cal o cálculo, que prácticamente la encontramos bajo el sistema operativo de Linux, que es un código abierto, gratuito, ¿verdad? Que se lo puede descargar fácilmente del internet. Ahora, la característica de todas estas fórmulas en una hoja de cálculo es que siempre van a empezar con el signo igual. Siempre van a empezar con el signo igual. Entonces, ya he empezado aquí mi fórmula. Bien bonita mi formulita. Igual, ¿qué dato voy a tomar? Yo voy a tomar el dato que me aparece en la celda A2, ¿verdad? Lógicamente, como humano, yo quiero que salga la suma. Yo tomo el 5, tomo el 2 y sale 7. Perfecto, pero la computadora no entiende eso. La computadora es una hoja de cálculo con lo que vamos a trabajar es exactamente dónde está ubicada esa cantidad. ¿Y dónde está ubicada? En la celda A2. Entonces yo voy a escribir A2, que es el nombre de la celda que contiene el número 5. Luego, como es una suma, yo voy a escribir el operador más, es decir, el signo de la suma. Entonces yo voy a escribir aquí la suma, ¿verdad? El signo de la suma. Y luego el nombre de la celda donde está el número 2, que en este caso es B2. Entonces allí yo ya tengo, ya me falta un solo aspecto para terminar esta fórmula. Una vez que ya tengo esto, ¿verdad? Si nosotros lo aplicamos a una computadora, nosotros vamos a presionar Enter. Entonces nosotros también podemos simbolizar el signo de la tecla Enter. Entonces el signo Enter es este de aquí. Entonces yo lo aplico, ¿verdad? Aquí lo voy a poner acá para que ustedes puedan observarlo mejor. Tengo este signo, Enter. Aquí escribo cómo se llama, Enter, ¿verdad? Una vez que yo he puesto este signo, obviamente habrá finalizado mi fórmula manuscrita, ¿ok? Recordemos que esta fórmula primero la estamos utilizando, la estamos empleando
a modo escrito, que si usted viene y lo aplica, si usted tiene una computadora o en tu celular tienes la app de hoja de cálculo, puedes aplicarla y te va a calcular. Ahora bien, ya hice la fórmula de la suma. Ahora, ¿cómo sería en los demás? Simple, sería de la misma manera. Escribo el signo igual. ¿Dónde está el 120? Ya no está en la celda A2, sino en la celda A3. Entonces escribo igual A3 más, ¿dónde está el 80? Está en la celda B3, más B3 y luego el signo de Enter. Y automáticamente me aparecerá el resultado allí. ¿Cómo hago en los demás? Muy sencillo. Igual A4 más B4. Acá lo pongo aquí abajito. B4. Enter. Aquí, la siguiente. Igual, tenemos A5 más B5. B5 y presiono la tecla Enter. Luego, ¿cómo hago en las dos últimas? Simple. Voy a borrar esta S por si acaso se me vayan a confundir. Tendré aquí igual A6 más B6 y el signo de Enter. Luego, acá tendré igual A7 más B7 igual, Enter y automáticamente me aparecerá el resultado. Miren ustedes que yo puedo establecer las fórmulas de una manera manuscrita. Luego, ¿cómo voy a hacer en el caso de la resta? Muy sencillo. Lo que yo voy a hacer es igual, asimismo, va idéntica la misma fórmula de la suma. Lo único que cambia, obviamente en la resta, ya no es el operador más, sino el operador menos. Es decir, igual A2 es una resta, menos B2 y Enter. Miren ustedes, ¿ya vio? Lo único que cambió fue de más pasó a menos porque es una resta. ¿Cómo lo hacemos en el caso de la multiplicación? Ustedes, mis queridos niños y niñas de Dios de octavo año, yo les indiqué que el signo de multiplicación en informática obviamente se lo reconoce como el asterisco. Entonces decimos que igual A2 asterisco, ¿ok? Por B2 y Enter, ¿ok? Y finalmente, la división, ¿cómo sería? Entonces sería igual A2, el signo de división. Recuerden que cuando nosotros estudiamos el tema de las fracciones, les indicaba que la línea de división era la línea de fracción. En informática, esa misma línea de fracción le vamos a dar una inclinación y se va a transformar en este que se llama slash. En este slash. Dividido para B2 y presionamos la tecla Enter. Miren ustedes. Ya tengo aquí las fórmulas que me van a calcular la suma, la resta, multiplicación y división. Y claro está, es el mismo esquema, pero si yo quiero calcular la siguiente resta, ya no sería A2 ni B2, sino que recuerden dónde están ubicadas las cantidades. Voy a hacer la siguiente. Igual, ¿dónde está ubicado en este caso el 120? ¿En qué celda? Está ubicado en la celda A3. Entonces, A3 menos, porque es la resta ahora, menos, ¿dónde está ubicado el 80? En la celda B3. Entonces, B3 y luego el signo Enter. Miren ustedes, mis queridos estudiantes, cómo nosotros vamos a utilizar esta parte de aquí. Ahora bien,
Tomemos en cuenta el siguiente aspecto, señores y señoritas. Esto de aquí, prácticamente estoy rompiendo aquello, quizás, se tenga por entendido que esta parte de aquí no solamente es que tengo que hacerlo en la computadora, porque si no lo hago en la computadora no voy a entender. No. Las limitaciones en un gran porcentaje están aquí. Están aquí. Aquí están las limitaciones. Salvo ciertas excepciones, claro está. Pero esto de aquí, nosotros lo podemos aplicar manuscritamente. Que si usted viene, si tienes computadora o en tu dispositivo móvil y tienes bajada la app de la hoja de cálculo, puedes ingresar estas fórmulas y te va a calcular, ¿ok? Te va a calcular. Miren ustedes cómo aparece matemáticas aquí. Aparece el plano cartesiano, porque aquí estamos formando ciertos pares, y esos pares van de una manera ordenada. El álgebra, aquí está mezclado el álgebra, aquí encontramos álgebra. Por eso es que como profesor de matemáticas para los años de octavo, noveno, décimo hasta bachillerato, álgebra es la base fundamental para operaciones más complejas. Y mira que ustedes, este es un tema netamente informático y vuelve a aparecer álgebra allí, matemáticamente, porque informática y matemática son allí, de arraigadas. Miren ustedes esto que es apasionante, porque en ciertas ocasiones a veces a uno le dicen, ¿sabe qué? Mire el álgebra, ¿para qué me va a servir? No, que eso es aburrido, me aburro, me duermo, y de repente aparece algo de tecnología y lo encuentro a álgebra aquí. Miren ustedes, si ustedes comparan los ejercicios algebraicos, vamos a encontrar, ahí están los términos, A2, B2, B3, A3, y más adelante, al momento que ustedes van a realizar el resto de fórmulas, vas a encontrar más términos algebraicos. Que claro está, si nosotros aplicamos aquí el nombre de las celdas, obviamente va a ser el nombre de la celda, que a su vez es la ubicación donde van a estar cada uno de estos valores. Mis queridos estudiantes, ustedes pueden esta parte de aquí, pueden hacerlo incluso sin computadora, porque mi objetivo es que tú primero aprendas a estructurar correctamente una fórmula, ¿verdad? Que usted aprenda de verdad a estructurar una fórmula. Esta fórmula de aquí es lo más fácil que puedes encontrar en Excel. Pero ojo, estas fórmulas fáciles en algún momento se van a estructurar en aquellas fórmulas en la cual aplicamos algo que son operadores lógicos. Y allí, esto de aquí, complementa un gran poderío a nivel de fórmulas para la toma de decisión lógica dentro de un libro en una determinada hoja de cálculo. Pero bueno, estamos nosotros aprendiendo a estructurar fórmulas, ¿verdad? En lo concerniente a una hoja de cálculo, ¿verdad? Bien, miren ustedes, hemos visto lo que es el signo enter, ¿verdad? El signo enter. Hemos visto el igual, hemos visto los operadores matemáticos que usted en la escuela, en aritmética, tiene que haberle enseñado, suma, resta, multiplicación, división, obviamente, claro que sí. Hemos visto dos operadores matemáticos ya orientados a informática, que en este caso es la multiplicación en informática, que es el asterisco, y la división es el slash, ¿no? Miren ustedes la importancia de esta parte de aquí. ¿Cuál van a ser lo que vas a hacer como tarea? ¿Qué es lo que vas a hacer como tarea? Simple. Todo esto usted lo va a copiar en su cuaderno. Claro está, esta clase se articula con la que vimos los conceptos. ¿Ok? Copias tal como está aquí, ¿verdad? Copias tal como está allí. Y luego, estos espacios vacíos, ¿ok? Usted va a crear la fórmula en base al ejemplo que te he dado, ¿ok? Entonces, no olvidar, toda fórmula en Excel
está compuesta por, vamos a poner aquí, ay, déjame cambiar el marcador, ahora sí, partes de una fórmula. Ya sabes, primera parte, el signo igual, ¿ok? Signo igual. Luego, nombre de la celda. Nombre de la celda. Luego, voy a poner aquí un ejemplo. Operador. En este caso yo pongo el signo más. Puede ser suma, resta, multiplicación, división. Entonces aquí yo voy a poner operador. ¿Ok? Y luego, el nombre de la celda. Otro nombre de la celda. ¿Ok? Y finalmente, claro está, tenemos el signo Enter. ¿Ok? Tenemos el signo Enter. ¿Ok? Entonces, voy a ponerlo más bonito esto. Aquí está el signo igual. Signo igual. Nombre de la celda donde está el operador. ¿Sí? Luego, el nombre de la otra celda donde se encuentre el otro operador. El signo Enter. Esta estructura aquí es una estructura básica de una fórmula. Hay estructuras en las cuales puede estar compuesta por más nombres de celdas y eso obviamente tiene el nombre de rango. Pero para pasar a rango, primero empecemos por esta parte de aquí para que a usted no se le haga difícil. Bueno, mis queridos niños y niñas de Dios, esperando que este contenido sea de mucha utilidad para todos y cada uno de ustedes. Tomemos en cuenta lo siguiente. El proceso de clases virtuales, ¿verdad? O también conocido ahora como la modalidad a distancia, ¿no? Puede ser. Todos estos esquemas tendrán un éxito dependiendo el grado de responsabilidad que usted le ponga. El grado de responsabilidad que no solamente usted como estudiante le ponga, sino también tu representante. ¿Ok? Si bien es cierto, te puedo poner el caso de que cuando usted le dieron por primera vez un celular, usted no fue a una academia especializada en manejar Facebook. Tampoco usted fue a una academia especializada en manejar TikTok. Tampoco usted fue a una academia especializada en manejar Snapchat. Y de hecho usted, en cierta manera, no fue a una universidad especializada en realizar vídeos para sus redes sociales. Claro que no. Claro que ahora se lo está tomando en cuenta como una rama más del conocimiento. Claro que sí. Pero a lo que yo me refiero es que cuando el ser humano desea aprender, busca la manera de cómo aprender y no se pone limitantes, ¿ok? Porque él tiene el deseo de aprender. Estos conocimientos de aquí, ¿verdad? Hoy por hoy es lo que se utiliza a nivel básico en tu dispositivo móvil celular, ya sea una tablet, ya sea un celular, en una computadora, y obviamente usted en algún momento puede ser que coincidencialmente te toque manejar una hoja de cálculo. Entonces ya tú ya vas con una noción, tú vas ya con un criterio, ¿verdad? Como para que no vayas a ciegas y por lo menos tenga el conocimiento básico como para estructurar ciertas fórmulas, claro está, en este tipo de programas que son hojas de cálculo, ¿verdad? Entonces la recomendación del caso es, por favor, este esquema tendrá un éxito de acorde a tu responsabilidad y la responsabilidad de tu papito y de tu mamita. Y al menos usted, mi querido niño, mi querido niña de Dios, usted debe de hacerle al 100% caso a tus padres. Al 100% caso a tus padres. Porque tu papi y tu mami está invirtiendo en ti. Porque tú eres valioso, tú eres valiosa.
y tú vas a ser el bastón de la vejez de tus padres. Porque yo sé que tú eres un niño de bien, una niña de bien, que te estás creciendo para ser alguien de progreso, alguien de provecho, y que tengas y te conviertas en esa esperanza que tanto necesita nuestra patria, nuestra nación. Y más que todo, que tú te conviertas en un buen hijo, en una buena hija, siendo el mecanismo de auxilio y socorro de tus propios padres, que es lo mejor que puedes llegar a ser un ser humano, un hijo o una hija agradecida. Bueno, mis queridas criaturas de Dios, no te canso más. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, esperando que hagan la tarea, la presenten y me le tomen fotos y me le envíen a mi WhatsApp personal. Porque todo esto yo estoy evaluando al momento de asignar una determinada calificación. No los canso más, mis queridos niños y niñas de Dios. Pasen bien. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes y gracias por su atención. Bendiciones.